Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque del programa. Y ahora vamos a tocar un tema importantísimo. Y hemos hablado ya con el doctor Ricardo Sánchez, que nos acompaña, médico neumólogo. Bienvenido, doctor. Y también tenemos la presencia del licenciado Leonardo Emerson, que es terapista respiratorio. Y justamente con el doctor Sánchez y con el licenciado Leonardo Emerson hemos estado conversando de la importancia que pensemos que el COVID no termina con el alta epidemiológica. Me gustó mucho ese término que usted utilizó en el programa pasado, porque el alta epidemiológica es decir, ya no contagio, ya no, pero todavía sigo mal, sigo enfermo. Entonces la terapia respiratoria o rehabilitación pulmonar post-COVID es una necesidad que debe ser cubierta para no tener problemas de salud de personas que no están en la capacidad de desarrollar sus actividades como solían hacerlo antes de tener la enfermedad. Bienvenido, doctor Sánchez, nuevamente. Muchas gracias. La importancia de la rehabilitación pulmonar. Es muy importante porque, como mencionamos, la evaluación post-COVID siempre deja síntomas. Y esos síntomas pueden tener un deterioro en la calidad de vida, pueden sobreinfectarse con otro tipo de infecciones. Entonces lo que necesitamos es una evaluación integral. Dentro de la parte respiratoria, la rehabilitación respiratoria es una piedra fundamental para que un paciente pueda hacer lo que hacía antes. Es decir, antes de enfermarse, él tendría que tener esa capacidad respiratoria. De acuerdo. Por favor, licenciado, usted como especialista en rehabilitación cardiopulmonar también. Exacto. Yo quisiera preguntarle, en su experiencia, porque de esto todos estamos aprendiendo, inclusive y más ustedes, los fisioterapeutas, que ven los resultados de la fisioterapia respiratoria, porque usted ve al paciente antes de iniciar su fisioterapia y lo ve después conforme va avanzando, y usted debe ser testigo de la importancia que se requiere para manejar este tipo de afecciones. Correcto, Tomás. Nosotros, la fisioterapia respiratoria, tenemos un papel fundamental en esta pandemia. Desde la fase aguda en cuidados intensivos, la fase de hospitalización para disminuir los días de hospitalización en estos pacientes y en la fase de recuperación para disminuir las secuelas, para tratarlas. Ahora, y aquí, ¿por qué es importante la rehabilitación? Porque en pandemias pasadas como el SARS como el MERS, pacientes que no recibieron rehabilitación presentan secuelas hasta 5 años de secuelas. Pacientes con fragilidad, adultos mayores que salieron de las otras pandemias mueren en el primer año. Entonces de ahí la importancia actual de que pacientes post-COVID con secuela tenga su fisioterapia respiratoria. ¿Cuál es el resultado que usted ha visto en sus pacientes? Disminución de esa sensación de falta de aire, disminución del cansancio, ¿no? Mejoramiento de la función pulmonar. Medible, con espirometría. O sea, un paciente llega antes de comenzar la terapia y en 2 meses de terapia, ¿se ve diferencia medible? Definitivamente, y una de las mediciones que hacemos es el test de caminata. Pacientes que llegaron caminando 300 metros terminan después de la rehabilitación y el tratamiento médico caminando 600, 700 metros, ¿no? Ahí vemos la diferencia, ¿no? Y la importancia de nuestro trabajo en rehabilitación. El paciente puede aprender a hacer su rehabilitación porque la rehabilitación debe ser permanente y constante. O sea, me imagino, se le da ejercicios al paciente, retener la respiración de repente o hacer ejercicios ventilatorios que se puedan hacer en casa. Desde su experiencia, doctor Sánchez. Sí, definitivamente uno hace un plan junto con los terapistas respiratorios para que este tipo de evaluaciones sean constantes, pero muchos pacientes aprenden a hacer las actividades propias en su domicilio y ellos inclusive al mejorarse no lo hacen cada 2, cada 3 días, lo hacen diariamente. Inclusive dicen, doctor, ya subo al 3er piso sin agitarme. Doctor, ya camino más de 600 metros sin detenerme.
doctor, no necesito otro tipo de medicación, me siento bien. Esa es la idea de la Esa es la rehabilitación. idea, y eso me imagino que debe ser una satisfacción para usted, licenciado, que debe ser una satisfacción impresionante porque se ven los resultados. Sí. ¿Y en cuánto tiempo más o menos, doctor? Inicialmente, un programa de rehabilitación está diseñado en un mes. Un mes. Un mes, inicialmente. Va a depender mucho de las secuelas, de la gravedad, de los exámenes funcionales que pueda haber tomado con el neumólogo. Perfecto. ¿Todo paciente post-COVID debe recibir terapia respiratoria? Recordamos que el COVID en pacientes leves inclusive da neumonía, pero que esta neumonía no es evidenciable porque no todos los que son leves se hacen tomografías. Recordemos que la placa de tórax no sirve para evaluación. Y estos pacientes, básicamente un gran porcentaje se queda con secuelas, un pequeño porcentaje no. Probablemente muy pocos pacientes se quedan sin síntomas, pueden hacer su actividad física normal. El problema radica en los que no pueden hacer. Entonces, todo paciente post-COVID debe pasar por una evaluación, Por una evaluación de todas clínica maneras y funcional. funcional, definitivamente. Totalmente de acuerdo. La tercera, por favor, vamos a ver. ¿Cuándo iniciar la terapia respiratoria? Por favor, licenciado. Bien, la rehabilitación pulmonar, la terapia respiratoria empieza inclusive antes de que el paciente salga de alta, ¿no? Y luego, posterior a ello, es fundamental la evaluación médica. Un paciente, antes de poder ingresar a un programa de rehabilitación, tenemos que saber su función pulmonar, su función cardíaca, su respuesta al ejercicio. Entonces, con todo ello, podemos diseñar nosotros un plan de trabajo. Perfecto. La siguiente, ahora, al momento cuando dicen cuándo iniciar la terapia respiratoria, yo les quiero comentar a las personas que nos están escuchando, esta empieza en el hospital. Sí. O sea, eso es lo que sucede, empieza en el hospital y se va junto con el paciente hasta que luego, si pasa a UCI, sigue en UCI, y si sigue en UCI, se va al otro lado y se acompaña al paciente enfermo. Eso es lo que tenemos que seguir diciendo. No es solamente después del COVID o antes del COVID, comienza junto con la enfermedad. Y eso es algo importantísimo que resaltar. La siguiente, por favor. ¿Qué otras enfermedades necesitan terapia respiratoria? Yo me imagino, a ver, doctor, por favor. Por ejemplo, hay enfermedades crónicas, como son la fibrosis pulmonar, Enfisema. ¿no? Enfisemas, bronquitis crónica, inclusive el mismo asma refractaria puede iniciar una terapia respiratoria. Y esta terapia respiratoria, junto con un adecuado tratamiento, recupera al paciente. Esa es la imagen que uno debe tener. El paciente puede volver a hacer sus actividades cuando tiene un plan adecuado en el cual puede regresar. ¿Hay algún aparataje especial para hacer esta fisioterapia ventilatoria? Tenemos vibradores, cosas así. Por ejemplo, alguna aparataje que se requiera acudir a un centro asistencial especializado para este tipo de respiración. Definitivamente. Paciente que es hipersecretor con secreciones, tenemos un bagaje grande de aparataje que podemos nosotros incluir dentro de la terapia. Pero, ¿qué estamos encontrando en post-COVID? Debilidad muscular. Y existe aparatos para trabajar específicamente la musculatura diafragmática, que es una de las más alteradas. Entonces, sí hay aparataje. Sí hay aparataje y por eso las manos especializadas son tan importantes en este tipo de casos. Yo he visto una disminución de casi el 60% de masa muscular. Sí. Personas que eran toros y que salen sin poder caminar por disminución de masa muscular. Se ven generalmente los pacientes que van a UCI, no solamente tienen una disfuncionalidad del diafragma, sino de la pérdida de masa muscular por la inmovilidad. Por la inmovilidad. Hay pacientes que tienen entre 2 a 3 semanas como promedio de estancia. Hemos visto más pacientes con más de un mes en estancia en UCI. Y sí, y se pierde, y por eso también la alimentación saludable es otro brazo importantísimo del manejo post-COVID. Sí. Totalmente. Si nos juntamos el neumólogo, el fisioterapista respiratorio y el nutricionista, como ha debido ser siempre el tema multidisciplinario, y el cardiólogo, por supuesto, para un chequeo cardiológico post-COVID, que también es importantísimo. Ahí es donde vamos a lograr el éxito de la recuperación total de los pacientes. La siguiente, por favor. La última. Ajá, terapia de voz. Esto lo hemos visto muchísimos pacientes que tienen más de 14 días intubados. Exacto. Y es un tema que he tenido necesidad de hacer traqueostomías. ¿Ya? Y claro, es duro. Sí.
muy, muy duro, muy difícil. Hemos visto escaras, al poner al paciente boca abajo, por ejemplo, escaras de mentón que yo nunca en mi vida había visto, escaras de hombro, escaras de huesos ilíacos, por el hecho de haber estado abajo. O sea, cosas que esta pandemia nos ha enseñado y nos ha hecho ver por primera vez. Sí. ¿No? Y se me pone la piel de gallina, de verdad, porque, bueno, todavía no me he enfermado, tampoco me he vacunado, entonces la verdad que ojalá nos proteja Dios, pero todos estamos expuestos. Cierto. ¿Sí? Definitivamente. Los pacientes que Para se cerrar, por favor, doctor. los pacientes que se ven más afectados por esta alteración de la deglución, de pasar correctamente los alimentos, el agua, de la voz, que no pueden emitirlo muy fuerte, hay una alteración, son pacientes que han estado sometidos a ventilación mecánica por largo periodo. Pero resaltar algo acá, que a partir de esta segunda ola estamos recibiendo pacientes jóvenes que no han estado en ventilación mecánica, pero que tienen alteración de la voz, alteración de la deglución. Entonces nos llama mucho la atención. Licenciado Leonardo Emerson, doctor Ricardo Sánchez, para nosotros primero es un placer tenerlos como especialistas en esto que nos ha enseñado, nos está enseñando la vida, pero además para llevar un mensaje de esperanza, porque acá la esperanza está en que la gente se rehabilita. No hay que perder la fe, hay que seguir estando al pie del cañón, y a nuestros colegas les digo, esto no termina con el alta epidemiológica, se requiere un manejo, un seguimiento y por supuesto una vacunación adecuada. Estimados amigos, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Muchísimas gracias a Neumología Peruana, que nos ha hecho el favor de compartir con nosotros sus conocimientos y nosotros con ustedes. Muchísimas gracias. Continuamos con más de nuestro programa.